Si alguna vez pediste un préstamo personal sin leer la letra pequeña, sin calcular el costo real, o peor aún, para tapar otro préstamo, no estás solo. Pero estar acompañado en el error no te salva de las consecuencias. Y las consecuencias de un préstamo mal tomado no solo drenan tu cuenta, drenan tu paz. A Javier le pasó. 34 años, trabajo decente, vida normal. Un día necesitó dinero rápido, reparación del coche, imprevisto médico, una suma que no tenía. Entró a Internet, comparó ofertas, eligió la que parecía más fácil, firmó digital y listo. En 48 horas tenía el dinero. 3 meses después, Javier entendió algo que nadie le advirtió. No había pedido un préstamo. Había firmado una relación tóxica con intereses. Porque el préstamo personal no es solo un número. Es un compromiso emocional, disfrazado de solución rápida. Y cuando ese compromiso se firma sin conciencia, te persigue en cada notificación, en cada mes, en cada decisión que tomas después. Un sábado por la tarde, Javier se topó con Claudia, una amiga que trabajaba en banca. Claudia no vendía productos, explicaba errores. Y cuando Javier le contó su situación, ella no lo juzgó. Solo le hizo una pregunta que lo dejó helado. ¿Leíste el contrato completo antes de firmar? Javier tragó saliva. La respuesta era no. Ahí está tu primer error, dijo Claudia. Y créeme, no es el único. Esa conversación fue el inicio de algo que Javier no esperaba. Un recorrido por los errores más comunes que la gente comete con préstamos personales. Errores que no nacen de maldad, sino de urgencia, ignorancia, confianza ciega y una peligrosa mezcla de esperanza con negación. Claudia le advirtió: los bancos y financieras no son tus enemigos, pero tampoco son tus amigos. Son negocios, y su negocio es que tú pagues más de lo que crees. Javier sintió el primer suspenso. Había firmado algo sin entenderlo. Y lo que no entiendes te gobierna. Claudia le explicó que los errores con préstamos personales en España siguen un patrón. No son casuales, son predecibles. Y si son predecibles, son evitables. Voy a contarte los 6 errores más graves, dijo. Y al final, te voy a decir el error oculto que casi nadie menciona, el que no está en el contrato, sino en tu cabeza. Javier sacó su celular, abrió la app del banco, y por primera vez desde que firmó, leyó los términos. Lo que vio lo dejó sin aire. Claudia sonrió con tristeza. Bienvenido a la realidad. Ahora sí podemos empezar. Y antes de entrar al primer error, Claudia soltó una frase que Javier nunca olvidó. Un préstamo no te saca de problema, te da tiempo. Y si usas ese tiempo para repetir los mismos errores, el préstamo solo fue una anestesia cara. Javier sintió que algo en él necesitaba cambiar, porque el problema no era solo la deuda. Era él. Claudia le prometió: si entiendes estos errores, no solo vas a salir de este préstamo, vas a dejar de necesitar préstamos para vivir. Esa promesa le dio esperanza, pero también miedo, porque cambiar siempre da miedo. En la siguiente parte viene el primer error, el más común, el que millones repiten sin darse cuenta: pedir prestado sin saber el costo real. Y cuando hablo de costo real, no hablo solo de intereses. Hablo de lo que ese préstamo te va a costar en vida. ¿Alguna vez firmaste algo sin leer, solo porque necesitabas el dinero ya? El primer error es tan común que parece inofensivo: pedir un préstamo sin entender el costo total. No el costo mensual, no la cuota, sino el costo completo, lo que vas a pagar de más, sumado al tiempo que vas a tardar en liberarte. Claudia le pidió a Javier que sacara su contrato. Lo revisaron juntos. Y ahí estaba, en letras pequeñas, el monstruo, la TAE. ¿Qué es la TAE?, preguntó Javier. Claudia respiró hondo. La tasa anual equivalente. Es el costo real del préstamo, incluyendo intereses y comisiones. Y es el número que todos ignoran porque solo miran la cuota mensual. Javier vio su TAE, 12%. Le pareció normal. Claudia lo corrigió. No es normal. Es caro. Y lo peor es que mucha gente compara préstamos solo por la cuota, no por la TAE. Ahí apareció la trampa. Puedes tener una cuota baja porque estiras el plazo, pero mientras más lo estiras, más pagas en total. Claudia le mostró un ejemplo brutal. Si pides 5.000 euros a 12% TAE en 12 meses,
pagas alrededor de 330 euros de intereses. Pero si lo estiras a 36 meses, pagas casi 1.000 euros de intereses. 3 veces más tiempo, 3 veces más costo. Javier sintió el primer golpe. Él había elegido 36 meses para que la cuota fuera cómoda. Pero cómoda no significa barata. Claudia le explicó el concepto del costo de oportunidad. Cada euro que pagas de interés es un euro que no ahorras, no inviertes, no usas para crecer. Estás pagando por haber necesitado dinero que no tenías. Y ahí entró el primer suspenso emocional. Javier estaba pagando por su falta de colchón. Estaba pagando por no haber planificado. Claudia continuó. El segundo error, casi siempre ligado al primero, es comparar mal. La gente entra a un comparador online, ve préstamo aprobado en 10 minutos, y elige por velocidad, no por condiciones. Javier se vio reflejado. Él eligió el primer banco que le dijo sí rápido. Claudia le mostró algo que pocos hacen, comparar no solo interés, sino comisiones. Comisión de apertura. Comisión por cancelación anticipada. Seguros opcionales que terminan siendo obligatorios. Penalizaciones. Esas comisiones pueden sumar cientos de euros, dijo Claudia. Y nadie las ve porque están escondidas en el apartado que nadie lee. Javier revisó su contrato. Tenía comisión de apertura de 150 euros. No lo recordaba. Y además, si quería cancelar antes, le cobraban penalización. ¿Por qué me cobran por pagar antes?, preguntó, molesto. Claudia fue directa. Porque el banco pierde intereses futuros. No quieren que pagues rápido. Quieren que pagues largo. Ahí apareció el primer giro. El sistema está diseñado para que tardes. Mientras más tardes, más ganan. Claudia le explicó el tercer error. Pedir más de lo que necesitas. Muchos bancos te ofrecen más dinero del que pediste. Te dicen, te aprobamos 8.000 euros en lugar de 5.000 euros. Y tú piensas, genial, me sobra para otras cosas. Javier lo había hecho. Pidió 5.000 euros, le aprobaron 6.500 euros y aceptó. Pero ese dinero extra no es gratis, dijo Claudia. Lo estás pagando con intereses. Estás pagando por dinero que quizá ni necesitabas. Javier sintió la segunda punzada de culpa. Ese dinero extra se le fue en cosas que no recuerda. Claudia remató con una frase dura. El banco no te está haciendo un favor. Te está vendiendo más deuda disfrazada de generosidad. Y entonces llegó el cuarto error, el más peligroso, usar un préstamo para pagar otro préstamo. Claudia lo miró serio. ¿Estás usando este préstamo para cerrar otra deuda? Javier dudó. Luego confesó. Una parte sí. Claudia cerró los ojos un momento. Eso se llama refinanciación informal. Y es el inicio de la espiral. Javier sintió miedo, porque sabía que si seguía así, iba a necesitar otro préstamo para pagar este. Claudia le prometió. En la siguiente parte te voy a explicar por qué usar deuda para tapar deuda es como apagar un incendio con gasolina. Y te voy a mostrar la única salida real. Antes de irse, le dejó una pregunta. ¿Pediste el préstamo para solucionar o para posponer? Javier no supo qué responder. Y eso lo asustó más que la deuda misma. ¿Tú comparas préstamos leyendo todo, o solo buscas el que me aprueben rápido? Usar un préstamo para pagar otro préstamo es como intentar salir de un hoyo cavando más profundo. Parece lógico en el momento de pánico, pero lo único que hace es cambiar el nombre del problema sin resolverlo. Claudia le explicó a Javier por qué este error es tan común. Cuando estás ahogado, cualquier cosa que parezca aire te tienta. Y los bancos lo saben. Por eso te ofrecen reagrupación de deudas o reunificación. Suena a solución, pero muchas veces es solo una deuda más grande con más años de condena. Javier recordó que le habían ofrecido eso. Junta todas tus deudas en una sola cuota cómoda. Le pareció inteligente. Claudia lo detuvo. Puedes ser inteligente si reduces el plazo y bajas el interés total. Pero si solo estiras el plazo para bajar la cuota, estás pagando más en el largo plazo. Y lo peor, estás normalizando vivir endeudado. Ahí apareció el quinto error, más sutil pero igual de mortal, normalizar la deuda como estilo de vida. Claudia lo dijo con una calma que asusta. Hay gente que vive con préstamos permanentes. Termina uno, pide otro, como si fuera parte de la vida adulta. Y no lo es.
Es síntoma de que algo no cuadra en tu estructura financiera. Javier se sintió atacado, pero Claudia no lo estaba atacando. Lo estaba despertando. El préstamo es una herramienta, dijo, pero cuando se vuelve muleta, te quedas cojo para siempre. Javier anotó esa frase, porque le dolió y le hizo sentido. Claudia continuó con el sexto error: no tener un plan de salida. La mayoría pide préstamo, paga las cuotas como autómata, y nunca se pregunta, ¿cómo salgo de esto más rápido? Javier admitió que nunca lo pensó. Solo pagaba, mes a mes, sin estrategia. Claudia le mostró algo que pocos hacen: calcular cuánto ahorras si pagas más de la cuota mínima. Si cada mes pagas 50 euros extra, reduces meses y reduces intereses totales. Pero la mayoría no lo hace porque cree que ya pagó suficiente. Javier hizo números. Si pagaba 50 euros extra al mes, terminaba 6 meses antes y ahorraba casi 200 euros en intereses. ¿Ves?, dijo Claudia. Eso no te lo dice el banco, porque no les conviene. Aquí llegó el primer gran suspenso. Javier entendió que el préstamo no era su enemigo. Su enemigo era su falta de conciencia. Claudia le advirtió sobre el séptimo error, uno que parece inofensivo: no revisar el contrato después de firmar. Mucha gente firma, guarda el papel y nunca lo vuelve a ver. Y entonces no sabe si le están cobrando de más, si hay cargos raros, si subió algo sin aviso. Javier confesó que ni siquiera sabía dónde estaba su contrato. Claudia suspiró. Ese papel es tu escudo. Si no lo lees, no puedes defenderte. Y entonces vino el giro emocional que Javier no esperaba. Los préstamos no son malos. Los préstamos mal usados sí. Claudia le explicó que hay préstamos que tienen sentido, para estudios que aumentan tu ingreso, para emergencias reales que no pueden esperar, para inversiones que generan retorno. Pero la mayoría de préstamos personales en España se usan para tapar agujeros, comprar cosas que no necesitas, financiar un estilo de vida insostenible. ¿Y sabes cuál es el verdadero problema?, preguntó Claudia. Javier negó. Que la gente pide préstamos para problemas que se resuelven con disciplina, no con dinero. Esa frase lo dejó mudo, porque Javier sabía que parte de su préstamo se fue en cosas evitables, en gastos que pudo haber planeado, en impulsos que pudo haber contenido. Claudia le prometió: en la siguiente parte te voy a decir cómo salir de un préstamo sin morir en el intento. Y más importante, cómo evitar volver a necesitarlo. Antes de irse, le dejó una pregunta que lo persiguió toda la noche. Si no tuvieras acceso a préstamos, ¿cómo vivirías distinto? Javier se quedó pensando, y la respuesta lo incomodó. Viviría con más cuidado, con más límites, con más conciencia. Y quizá esa era la vida que necesitaba. Usas préstamos para solucionar problemas reales, o para sostener decisiones que no te alcanzaban desde el principio. Salir de un préstamo no es solo pagar las cuotas. Es cambiar la mentalidad que te llevó a pedirlo. Porque si sales de la deuda sin cambiar tus hábitos, vas a volver a caer. Y la segunda vez duele más. Claudia le dio a Javier un plan de salida en 3 fases. No era mágico, era incómodo. Y justamente por eso funcionaba. Primera fase: radiografía honesta. Anota todo lo que debes, dijo Claudia. No solo este préstamo. Todo. Tarjetas, otras cuotas, lo que sea. Y pon al lado interés, plazo, cuota. Javier lo hizo. Y cuando vio el total, sintió el estómago apretarse. No era una cifra gigante, pero tampoco era pequeña. Y sobre todo, era real. Claudia continuó. Ahora marca cuál deuda tiene el interés más alto. Esa es tu enemiga número 1. Javier señaló una tarjeta de crédito. 18% TAE. Perfecto, dijo Claudia. Esa la atacas con furia. Todo dinero extra que tengas, va ahí. Mientras tanto, en las otras pagas el mínimo. Esa estrategia se llama método avalancha. Atacar primero la deuda más cara. Javier preguntó: ¿y si no me sobra dinero extra? Claudia fue directa. Entonces lo creas. Y aquí viene la parte que duele. Recortas. Segunda fase: cortar fugas. Claudia le pidió que revisara su último mes de gastos. No para juzgarlo, para verlo. Javier encontró suscripciones que no usa, comida fuera por pereza, compras impulsivas,
Taxis evitables. Solo son 10 euros repetidos 20 veces. Ahí tienes tu dinero extra, dijo Claudia. No necesitas ganar más. Necesitas dejar de perder. Javier sintió vergüenza, pero también claridad. Claudia le dio una regla. Por cada 100 euros que liberes recortando fugas, 80 euros van a la deuda más cara. 20 euros van a un fondo de emergencia. Porque si no construyes colchón mientras pagas deuda, vas a volver a endeudarte a la primera urgencia. Esa lógica lo desarmó. Porque era cierto, pedía préstamos porque no tenía margen. Tercera fase, negociar y acelerar. Claudia le explicó algo que pocos hacen, llamar al banco y negociar. Pregunta si puedes bajar el interés, cambiar el plazo o hacer pagos extras sin penalización. Javier dudó. ¿Me van a hacer caso? Claudia sonrió. No siempre, pero a veces sí. Y un no te cuesta nada. Un sí te puede ahorrar cientos. Javier llamó. Le dijeron que no podían bajar el interés, pero si podía hacer pagos extras sin penalización desde el sexto mes. Algo era algo. Claudia le advirtió sobre el octavo error. Cree que pagar a tiempo es suficiente. Pagar a tiempo evita penalizaciones, pero no te libera. Liberar es pagar más rápido. Y aquí llegó el giro psicológico más importante. El préstamo no es el enemigo. El enemigo es la mentalidad de ya que, total ya debo. Javier sintió esa mentalidad en carne propia. Esa resignación. Ese ya me chingué, ¿qué más da? Claudia lo confrontó. Esa mentalidad te va a mantener endeudado toda la vida. Porque si te rindes mentalmente, pagas sin estrategia. Y pagar sin estrategia es pagar de más. Claudia le dio el consejo final para salir. Cada vez que pagues una cuota, mira cuánto falta. No para deprimirte, para recordarte que cada pago te acerca. Y cuando termines, celebra, pero celebra sin gastar. Porque la verdadera celebración es la libertad. Javier preguntó, ¿y después de salir? Claudia sonrió. Después viene lo más difícil, no volver a entrar. En la siguiente parte te voy a decir cómo construir una vida donde los préstamos sean excepcionales, no habituales. Y te voy a contar el error oculto, el que no está en el contrato, sino en tu relación con el dinero. Antes de irse, Claudia le dejó una pregunta. ¿Estás pagando tu deuda con rabia o con estrategia? Javier no supo responder, pero sabía que la rabia no lo iba a liberar. Solo la estrategia. Pagas tus deudas como obligación amarga, o como camino hacia tu propia libertad. La vida sin préstamos no es una fantasía. Es una decisión sostenida. Y esa decisión empieza cuando dejas de usar deuda como solución automática y empiezas a construir un sistema que te proteja. Claudia le dijo a Javier, si quieres dejar de necesitar préstamos, necesitas 3 cosas: colchón, límites y propósito. Javier sacó su libreta. Esto ya no era solo salir de la deuda. Era rediseñar su vida. Claudia empezó con el colchón de emergencia. Mínimo 3 meses de gastos fijos. Ideal, 6. Eso te blinda contra imprevistos. Javier hizo cuentas. 3 meses eran casi 3.000 euros. Le pareció imposible. Claudia lo calmó. No lo vas a juntar en un mes. Lo vas a juntar en un año, 2, 3. Pero mientras lo juntas, ya no necesitas préstamos para emergencias. Y eso cambia todo. Ahí apareció el noveno error que muchos cometen: no separar el dinero del colchón. Si lo dejas en la misma cuenta donde gastas, dijo Claudia, lo vas a tocar. Abre una cuenta aparte, aunque sea digital, pero sepárala. Javier lo anotó: colchón en cuenta invisible. Luego Claudia habló de límites. Límites con gastos hormiga, con planes sociales, con me lo merezco, con tarjetas de crédito. Javier sintió resistencia, porque límites suenan a prisión. Claudia lo corrigió. Los límites no te encierran, te liberan, porque cuando sabes hasta dónde puedes gastar sin romperte, ya no vives con miedo. Ella le dio una regla simple: el 50% de tu ingreso para gastos fijos, el 30% para vida, ocio, comida, planes, el 20% para ahorro y deuda. Javier hizo números. No le cuadraba perfecto, pero era un mapa. Claudia le advirtió: si tu vida fija ya te come el 70%, entonces tu problema no es de préstamos.
Es de estilo de vida. Y ahí tienes que tomar decisiones incómodas. Mudarte, compartir, recortar. Javier sintió el 10º error aparecer. Creer que tu nivel de vida es intocable. Mucha gente se endeuda para sostener un estilo que no puede pagar. Y eso no es dignidad. Es negación. Claudia fue brutal. Si tu renta, tu coche, tus suscripciones y tus salidas suman más del 80% de tu ingreso, estás viviendo al borde. Y vivir al borde te obliga a pedir prestado. Javier reconoció que vivía justo así, al borde, mes a mes. Claudia le habló de propósito financiero. ¿Para qué quieres dinero? No en teoría, en la práctica. Javier pensó, para no estresarme. Claudia asintió. Eso es válido. Entonces tu propósito no es tener mucho. Es tener suficiente para estar tranquilo. Y tranquilo tiene un número. Javier calculó, con 1.500 euros al mes podía vivir sin ansiedad. Ganaba más, pero se le iba en cosas que no le daban paz. Claudia remató. Entonces tu problema no es de ingresos, es de diseño. Y aquí llegó el giro emocional más duro. Los préstamos son síntomas. Y tratar síntomas sin curar la causa solo pospone el colapso. Javier sintió que algo dentro de él se rompía. No de tristeza, de verdad. Claudia le dio el último consejo para no volver a endeudarse. Antes de comprar algo grande, espera 72 horas. Si después de 72 horas lo sigues queriendo y no rompe tu plan, cómpralo. Si no, era impulso. Javier lo anotó, regla de 72 horas. Claudia cerró esa parte con una advertencia. Va a haber momentos en los que vas a querer volver a pedir prestado. Y ahí es donde tu carácter se prueba. Porque el carácter no se mide cuando todo va bien. Se mide cuando algo se rompe y decides no romperte tú. En la última parte te voy a decir el error oculto, el que no aparece en ningún contrato pero que determina todo lo demás. El error que convierte a una persona en deudor crónico, aunque gane bien. Claudia le dejó la pregunta final. Si mañana no pudieras pedir prestado nunca más, ¿cómo cambiaría tu vida? Javier se fue a casa con esa pregunta, y la respuesta lo persiguió durante días. Porque la verdad era incómoda, viviría con más cuidado, con más conciencia, con más respeto por su propio futuro. ¿Vives dentro de tus posibilidades o sostienes una mentira cara con deuda recurrente? El error oculto no está en el contrato. Está en la creencia de que mereces cosas que todavía no puedes pagar. Y esa creencia, alimentada por la cultura del consumo, la comparación y la prisa, es el motor silencioso de la deuda crónica. Claudia se lo dijo a Javier con una calma que dolía. El problema de fondo no es que pidas prestado. Es que pides prestado para financiar una identidad que no te alcanza. Javier la miró, incómodo, porque esa frase le pegó directo. Claudia continuó. Te endeudas para aparentar, para no quedarte atrás, para sentir que ya llegaste. Pero llegar con deuda no es llegar, es fingir que llegaste. Ahí apareció el 11º error, el más tóxico, usar deuda para validarte. Ropa, gadgets, viajes, salidas, experiencias que se consumen rápido y se pagan lento. Claudia fue directa. Cada préstamo que pides para sostener imagen es un voto en contra de tu paz futura. Javier sintió vergüenza, porque parte de su deuda era exactamente eso, demostrar que estaba bien, aunque por dentro estuviera al límite. Claudia le habló del 12º error, creer que todo el mundo lo hace. Sí, mucha gente se endeuda, pero eso no lo hace correcto, y sobre todo, no lo hace sostenible. Le mostró una estadística incómoda. En España, gran parte de la población adulta tiene deuda de consumo, y gran parte de esa deuda se usa para cosas que no aumentan patrimonio, solo aumentan apariencia. Eso no es vivir, dijo Claudia. Es actuar. Javier entendió algo profundo. Había convertido su vida en una actuación, y la actuación era cara. Claudia le soltó el giro final, el que explica todo. La mayoría no pide préstamos porque no tenga dinero. Pide préstamos porque no puede esperar. Esa frase lo dejó en silencio. Claudia lo desarrolló. Vivimos en una cultura de lo inmediato. Quiero esto, y lo quiero ya. Y cuando no puedes pagarlo ya, lo financias. Pero financiar el ya te roba el después. Javier vio la trampa completa.
Cada préstamo que pedía para tener algo ahora le quitaba libertad futura. Claudia le dio la lección final. El verdadero lujo no es tener todo lo que quieres. Es poder decir no sin sentirte menos. Javier anotó esa frase como si fuera un tatuaje mental. Claudia cerró con 3 verdades incómodas. 1. Si necesitas préstamos recurrentes para vivir, tu vida está mal calibrada. 2. Si usas deuda para compensar emociones, tu problema no es financiero, es emocional. 3. Si no puedes decir no a un gasto porque todos lo tienen, no eres libre. Eres esclavo de la comparación. Javier sintió el peso de esas verdades, pero también sintió algo nuevo, determinación. Claudia le dio el cierre que necesitaba. Los préstamos no son malos, pero deben ser excepcionales, estratégicos, pensados, no automáticos, no emocionales, no por inercia. Y entonces le dejó la frase que lo cambió todo. La deuda te quita opciones. Y cuando no tienes opciones, no tienes vida. Tienes supervivencia. Javier salió de esa conversación con algo que no tenía al inicio, claridad. Esa noche, hizo algo simbólico. Canceló una suscripción que no usaba, rechazó una salida cara, y en lugar de gastar, guardó. No fue heroico, fue consciente. Y lo consciente, cuando se repite, se vuelve libertad. 2 años después, Javier terminó de pagar su préstamo, y no pidió otro. No porque no lo necesitara, porque aprendió a vivir sin necesitarlo. Y esa es la verdadera salida. La pregunta final no es si los préstamos son buenos o malos. La pregunta es, ¿estás usando deuda para construir o para sostener una mentira cara? Porque si es lo segundo, ningún préstamo te va a salvar. Solo la verdad. Y la verdad siempre empieza cuando dejas de fingir que puedes pagar lo que todavía no te alcanza. ¿Estás dispuesto a vivir con menos apariencia, a cambio de más libertad real?